la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Una pregunta yo te quiero hacer. Oye, ¿no te parece un contrasentido que tú dices que adora al Dios Todopoderoso, que adoras a un Dios santo, que adoras a un Dios, ponle todos los atributos que tú quieras, y no hay suficientes palabras para definir los atributos de Dios? Un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, Dios que mandó a Cristo para que muriera en nuestro lugar, que pagó el precio de nuestros pecados, que envió el Espíritu Santo para que more en nosotros. Ponte a pensar, por favor, por un momento. Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para mostrar sus virtudes. Pero ponte a pensar, ¿cómo es este negocio, este relajo, de que Él sea como es y tú seas tan distinto a tu Dios? ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo se entiende eso? ¿Y te sientes feliz y tranquilo? Mira qué tragedia. Años van, años vienen, el mismo relajo, y te crees cristiano. Y tiene, ay, ven Señor, pero que venga ¿a qué? Si el Señor viniera con todos esos ídolos que tienes en tu mente, ¿dónde tú pasarías la eternidad? ¿Vamos a ser honestos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. La palabra persona tiene una connotación muy interesante. Personé, sonido alto. Persona se le llamaba en las obras teatrales griegas a la máscara que usaba el personaje, y cada quien se ponía la máscara del personaje que quería representar. Esa máscara grande tenía dentro como una boquilla en forma de cono para amplificar la voz, amplificar, aumentar la voz. Ese aumento de voz era para que se oyera mejor en el auditorio lo que el personaje estaba diciendo a través de la persona que era la máscara. ¿No le parece que a veces tenemos una máscara? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y nos gusta ponernos la máscara de cristiano, pero en el fondo sabemos lo que somos realmente. Usted puede engañarse usted mismo, mi negro, pero a Jehová no lo va a engañar. Mire los resultados de su propia vida. Mire la vida miserable que está viviendo. Oiga, pastor, la cosa está caliente. Caliente. Gálatas capítulo 6. Vamos a calentarla un poco más. Vamos a calentar las cosas un poquito más. Esta yo creo que le va a doler. Pero bueno, si no le duele no se sana. Así que vamos a hacer que le duela duro, duro, bien duro. Gálatas capítulo número 6. ¿Qué dice el versículo número 11? Vestíos, ¿cómo dice? Gálatas capítulo 6. Estaba en Efesios capítulo 6. Gálatas capítulo 6, ahora sí. Versículo número 6. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice ahora? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Al qué cosa dice? Al que lo instruye. La instrucción es un proceso. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice ahora? Eso también segará. Y ahora establece, ¿por qué? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa?
Vida eterna. Seamos sinceros y honestos, usted y yo. Si no hubiera ídolos en su mente, ¿verdad que su vida espiritual fuera más poderosa? ¿Sí o no? Entonces deberíamos preguntarnos, bueno, déjame detenerme aquí. ¿En dónde estoy sembrando? ¿En mi carne o en mi espíritu? ¿Qué está pasando conmigo? La grandeza de Noé es que sembró en el espíritu. La grandeza de Noé es que creyó a Dios. Aun cuando todo estaba en contra de lo que él predicaba, creyó a Jehová. Pregunta, ¿hizo el arca o no hizo el arca? Todo hombre o mujer que le cree a Jehová, todo hombre o mujer que es templo del Espíritu Santo, todo hombre o mujer que mata a los ídolos en su vida, hay un producto, hay un resultado de esa relación con Dios que es tangible, que es medible, que es observable. La gente sabe que tu mente está siendo llena del Espíritu de Dios. La gente ve que algo está pasando contigo. Hay un producto, hay un resultado. Pero ¿cómo es posible que te llamas cristiano y años van y años vienen y el mismo relajo? No pasa nada. Querido, revisa el negocio. ¿Cómo tú puedes estar tan confiado y tan tranquilo, o confiada o tranquila, en lo que tú llamas tu experiencia de salvación, cuando tu vida no hace nada con la vida de los demás, cuando tu experiencia no influye sobre la de los demás, cuando tu propia vida no está ayudando a nadie? ¿Qué te garantiza que lo que estás viviendo te ayuda a ti también? Mira a tu alrededor. ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Qué pasa con tu esposo? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus amigos? Si es verdad que estás lleno del Espíritu, si es verdad que murieron tus ídolos, entonces tu vida es un poder que cambia la vida de los que te conocen. Pero ¿cómo puedes estar tranquilo años por años, y tu vida no está haciendo nada? Ídolos en la mente. Estás creando tu propio Dios, que eres tú mismo. Más orgulloso, más pedante, más arrogante, menos cristiano, pero hay que fingir un cristianismo que no se está viviendo. Pastor, esto es muy duro, esto duele. Bendito sea Dios, yo me voy el domingo, así que hagan, aguántese ahí, yo ya me voy. ¿Es verdad o no es verdad esto? ¿Es verdad o no es verdad esto? ¿Cómo podemos decir, ven Señor Jesús, si no hay nadie este año que pueda decir, este año conocí a Jesús por tu testimonio? Este año conocí a Jesús por las evidencias que me mostraste acerca de tu experiencia con Jesús. No cuántos argumentos me diste, no cuántos conceptos me diste, no cuánta información me diste, sino cómo tu vida fue el testimonio que tocó mi vida para cambiar y entregarlo todo a Cristo Jesús. Ídolos de la mente. ¿Tenemos ídolos de la mente, sí o no? ¿Sí o no? Oigan, ¿necesitamos entender estas cosas o no necesitamos entender estas cosas? La cosa se está poniendo dura. Esto se está complicando. Pongámonos claros. Si es verdad que el Espíritu Santo está fortaleciendo tu ser interior, tu hombre interior, si es verdad que el Espíritu Santo está creando el dinamismo necesario, entonces tienen que haber resultados, tienen que haber frutos, tiene que haber producto. Noé produjo el arca. Oigan, una pregunta. ¿Qué habrán pensado los antediluvianos cuando los animales, y que me perdonen los animales, le creyeron a Jehová y los seres humanos no creyeron? Vinieron los animalitos de dos en dos. ¿Sí o no? Qué cosa rica. Los ángeles recogiendo los animales y los animalitos. Mi madre, óyeme, le dice el mono a la mona, mi negra, viene el diluvio. ¿Cómo? ¿Y qué cosa es diluvio? Yo no sé, pero el ángel dijo que es un diluvio. A diluvio sí, y entonces hay un barco. ¿Y qué es barco? Tampoco sé, pero camina. Y ahí viene el mono y la mona, derechito para el arca. ¿Qué me importa a mí lo que sea? El dueño de este negocio dijo que viene esa cuestión y hay que meterse aquí, vamos a meternos. ¿Se metieron o no se metieron? ¿Se salvaron los monos? ¿Cómo que los monos se salvan, las vacas se salvan, los perros se salvan y el hombre se pierde? ¿Cómo se entiende esa mojiganga? ¿Cómo se entiende eso? ¿No se enojan si le leo un versículo de la Biblia que los ofenda? Pues no se lo leo, yo lo que quiero es que se ofenda. Sí, porque ya tenemos que estar cansados de tanta inercia, ¿o no?
Años van, años vienen y no reaccionamos. Sermones van, sermones vienen y no reaccionamos. Conferencias van, conferencias vienen y no reaccionamos. Es como si nos hubieran sacado todo por dentro. Reaccionemos. Por lo menos digan, el negro este me está fastidiando la vida. Por lo menos reaccionó. Por lo menos reaccionó. Pero si se queda sin reaccionar, entonces el negro pasó y perdió su tiempo. Ahora, queridos y queridas, ¿es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo? A ver, ¿es verdad o no es verdad? Bueno, léalo en su casa. Cuando llegue a su casa, y le dejo esa tarea, porque el tiempo se me acaba, lea 1 Corintios capítulo 15. Y si se atreve, lea los versículos 45 en adelante, donde habla del hombre animal. ¿El hombre cómo? Animal. Bueno, pero ya eso es cosa suya en su casa, oféndase solo y enójese cuando usted le dé su gana, porque su voluntad es suya. Déjeme terminar a mí lo que estoy haciendo. Ezequiel capítulo 14. ¿Verdad que es interesante este asunto? A ver, ¿es interesante o no es interesante? ¿Verdad que esto del hombre interior es interesante? Hay una serie que grabamos una parte, se llama La Ciencia de la Salvación. Fuimos al Canadá, grabamos otra partecita de esa serie y ahora estamos preparando el grueso de esta serie. Y yo les pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Verdad que tiene que haber un cambio en nosotros? ¿Sí o no? Y la palabra clave allí dice convertíos. Dice en el libro de Ezequiel, el Señor dice convertíos. Pudiéramos decir arrepentíos. Y lo que significa en realidad es cambia los patrones mentales que tienes. Cambia tus esquemas mentales. Cambia tus estructuras mentales. Cambia la forma de pensar que tienes en tu hombre interior. Y Pablo dice, oro para que el Espíritu Santo haga precisamente eso, que haga ese cambio. ¿Cómo me puedes hablar de un Dios todopoderoso y tu vida es una miseria? ¿Cómo me puedes hablar de un Dios que todo lo puede y tú no puedes nada? ¿Qué relajo es ese? Ídolos de la mente. Y entonces el Señor plantea la vida de 3 hombres para mostrar y demostrar que estos rompieron los ídolos de su mente. Ezequiel capítulo número 14. Mire estos 3 personajes. Bueno, lea estos pasajes cuando llegue a su casa, pero nada más le voy a leer los nombres. Ezequiel capítulo 14, versículo número 14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Pregunta número 1, ¿cambió Noé los ídolos de su mente? Sí, los cambió. Pregunta número 2, Daniel, cuando llegó a la corte de Nabucodonosor en Babilonia, ¿decidió hacer como mandaba Jehová? ¿Sí o no? ¿Arriesgó su vida? Él no buscó el favor del emperador, él buscó el apoyo de Jehová. Y siendo un adolescente decidió hacer como Dios decía. Él bien pudo haber dicho en su mente, ídolo de la mente, bueno, estamos en Babilonia, la capital del imperio, el viejo Nabucco quiere que me coma la comida de él, vamos a comernos la comida de Nabucco, porque más nos vale estar tranquilos. ¿No es esa la manera como nosotros razonamos? Él dijo, no Señor, vamos a hacer como manda Jehová, y vamos a caminar como establece Jehová. No nos vamos a comer la comida rara esa que esa gente come, vamos a comer la comida sana que Jehová estableció. Nosotros ni siquiera estamos en Babilonia, y lejos de Babilonia queremos comer como nos da la gana. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Sí? A la gente no le gusta que le hablen de la comida. ¿Sí o no? Aquí no nos la regalan como a Daniel y a su compañero, que hay que comprarla, y compramos lo que no nos sirve, lo que nos destruye el cuerpo. ¿O no? Mire, pastor, cambie el tema porque por la comida no me va a entrar. Ahí ya puse un castillo, compadre, y nadie me lo va a quitar. No hay problema, siga por ahí. Ese es su problema. El Señor viene para acá a buscar a su gente. Siga comiendo. Daniel estableció